Hay momentos en la vida en los que la mente no descansa. Pensamientos que giran una y otra vez, escenarios que aún no existen, miedos que se adelantan al tiempo. Y en medio de todo eso, el cuerpo se tensa, la respiración se acorta y el corazón parece olvidar que también sabe confiar. La preocupación se instala como si fuera una forma de protección, cuando en realidad muchas veces es una forma silenciosa de desgaste. Desde la neurociencia sabemos que la preocupación constante mantiene al cerebro en un estado de alerta prolongada. El sistema nervioso se comporta como si el peligro fuera permanente, aunque no lo sea. Y cuando esto ocurre, perdemos claridad, perdemos energía y sobre todo perdemos conexión con algo esencial, la sensación profunda de estar sostenidos. Sin embargo, existe otra forma de habitar la vida, una forma más serena, más consciente, más alineada con nuestra verdadera naturaleza. No se trata de negar los desafíos ni de vivir desconectados de la realidad, sino de aprender a mirar la incertidumbre desde un lugar distinto, donde la confianza reemplaza al miedo y la fe se convierte en un ancla interior. Y quizá hoy sea un buen momento para recordarlo. Cuando eliges confiar en Dios, algo dentro de ti comienza a soltarse. Si este mensaje toca alguna parte de tu vida, cuéntamelo en los comentarios. A veces expresar una verdad sencilla abre una puerta de luz que no sabíamos que existía. 1. La ansiedad como señal, no como enemiga. Permíteme ahora llevarte una mirada diferente sobre la ansiedad. La ansiedad no aparece para castigarnos, aparece para mostrarnos algo. Es una señal de que la mente está intentando controlar aquello que no puede, de que el corazón se ha adelantado demasiado al futuro y ha olvidado habitar el presente. Desde la biología, la ansiedad es una activación del sistema de supervivencia. El cuerpo se prepara para huir o luchar, incluso cuando no hay una amenaza real. El problema no es esa activación puntual, sino cuando se vuelve constante. Entonces la mente se acostumbra a vivir en un estado de tensión que termina agotando nuestras reservas emocionales y espirituales. Cuando esto sucede, el organismo vive como si el peligro fuera permanente. El sistema nervioso simpático se mantiene activo durante demasiado tiempo y el cuerpo pierde la capacidad de regresar al equilibrio. Esto explica por qué muchas personas con ansiedad se sienten cansadas incluso al despertar, como si hubieran estado corriendo durante toda la noche sin moverse del lugar. He visto muchas personas que intentan eliminar la ansiedad luchando contra ella, pero cuanto más luchan, más fuerza parece tener. La transformación comienza cuando dejamos de pelear y empezamos a escuchar. ¿Qué parte de mi vida estoy intentando controlar en exceso? ¿Dónde he perdido la confianza? Cuando la ansiedad es escuchada, empieza a transformarse. No necesita desaparecer de inmediato, necesita ser comprendida. Es como una luz de advertencia en el tablero del coche. No es el enemigo, es el aviso de que algo requiere atención. Al comprender esto, la relación con la ansiedad cambia radicalmente. Desde la atención plena sabemos que observar sin juzgar reduce la intensidad del miedo. Cuando la persona aprende a respirar conscientemente, a sentir el cuerpo y a regresar al instante presente, el cerebro empieza a registrar que no hay una amenaza real en ese momento. Poco a poco, el sistema nervioso aprende a relajarse de nuevo. Cuando comprendemos que la ansiedad no es el problema, sino el mensajero, algo cambia. La mirada se suaviza, el juicio se disuelve y aparece un espacio nuevo para la comprensión. Ese espacio es el inicio de la calma. Y en ese espacio comienza a nacer una forma distinta de relacionarnos con la vida, ya no desde la urgencia, sino desde la presencia. Ya no desde el miedo, sino desde una confianza incipiente que poco a poco devuelve al corazón su ritmo natural. 2. La confianza que transforma el cuerpo. Al mirar más profundamente esto, descubrimos que la confianza no es solo una idea espiritual, es una experiencia biológica. Cuando una persona confía, el cuerpo responde. El cortisol disminuye, el sistema inmune se fortalece y el corazón entra en coherencia. Es como si cada célula recibiera el mensaje de que ya no necesita estar en guardia. La confianza en Dios tiene un efecto profundamente regulador sobre el sistema nervioso. La respiración se vuelve más amplia, la mente menos ruidosa y el cuerpo empieza a recuperar su ritmo natural. Desde la neurociencia sabemos que este estado favorece la claridad mental y la toma de decisiones más conscientes. Cuando una persona confía,
El cerebro activa circuitos relacionados con la seguridad y la conexión. Esto genera una sensación interna de sostén que no depende de las circunstancias externas. El cuerpo interpreta que no está solo frente a la vida, y esa interpretación cambia por completo la experiencia interna. Confiar no significa que todo salga como esperamos, sino que dejamos de vivir anticipando el peor escenario. Y cuando la mente deja de proyectar catástrofes, se libera una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada en el miedo. Esa energía liberada se transforma en creatividad, intuición y en una mayor capacidad de adaptación. La persona empieza a responder en lugar de reaccionar. Y desde ahí, las decisiones se vuelven más alineadas con lo que realmente necesita. Algo muy hermoso ocurre entonces. Empezamos a sentirnos acompañados, no solos frente a la vida, no aislados en nuestras preocupaciones. Esa sensación de acompañamiento cambia la manera en que atravesamos cualquier desafío. La fe, vivida de esta manera, se convierte en una experiencia corporal. No se queda en la mente. Se siente en el pecho, en la respiración, en la postura. El cuerpo aprende que puede descansar. Y cuando el cuerpo descansa, el alma encuentra un espacio fértil donde volver a florecer. 3. Soltar el control para recuperar la paz. Hay una relación muy directa entre la ansiedad y la necesidad de control. Cuanto más intentamos controlar el resultado, más se tensa la mente. Y cuanto más se tensa la mente, menos paz experimentamos. Soltar el control no es rendirse, es confiar en una inteligencia más amplia que la nuestra. Desde la psicología sabemos que el exceso de control nace del miedo a perder, pero la vida no se expande desde el miedo, se expande desde la confianza. Cuando soltamos, no perdemos poder, recuperamos libertad interior. El control constante agota porque intenta sustituir a la confianza. Es una forma de decirle a la vida, no confío en ti, y la vida responde con resistencia. En cambio, cuando soltamos, algo se ablanda dentro y fuera de nosotros. Imagínate un jardín. Si tiras de una planta para que crezca más rápido, la dañas. Pero si la riegas, si la cuidas y respetas su tiempo, florece. Así funciona también la vida cuando confiamos en Dios. Soltar el control implica aceptar que no todo depende de nosotros. Y lejos de debilitarnos, esto nos libera, nos devuelve al presente y nos permite actuar desde la serenidad en lugar de la urgencia. Desde la neurociencia sabemos que aceptar la incertidumbre reduce la hiperactividad de la amígdala, el centro del miedo. El cerebro aprende que no necesita estar en alerta constante y poco a poco recupera su equilibrio natural. Cuando confiamos, el camino no se vuelve predecible, pero sí más habitable. La ansiedad pierde su dominio, porque ya no tiene que sostenerlo todo. Si algo en este proceso de soltar resuena contigo, puedes compartirlo en los comentarios o suscribirte para seguir explorando este camino de conciencia y transformación. 4. La fe como descanso interior. La fe no es una creencia rígida, es un descanso profundo del alma. Es dejar de empujar la vida para empezar a caminar con ella. Cuando la fe se instala, la mente deja de correr y el corazón vuelve a su centro. He acompañado a personas que, al reconectar con su fe, no vieron desaparecer sus problemas, pero sí desapareció la angustia que los acompañaba. Y eso lo cambia todo. Porque cuando el corazón descansa, la mente piensa mejor y el cuerpo se regula. La fe actúa como una luz suave que no encandila pero guía. No elimina la noche, pero permite avanzar sin miedo. Y esa luz interior es la que nos recuerda que no todo depende de nosotros. Cuando el alma descansa en la fe, ocurre algo muy profundo a nivel biológico y emocional. El sistema nervioso deja de estar en constante alerta y comienza a recuperar su equilibrio natural. La respiración se hace más lenta, más amplia, y el cuerpo recibe el mensaje de que puede soltar la tensión acumulada. Desde la neurociencia sabemos que este estado favorece la regeneración, la claridad mental y una mayor capacidad de respuesta ante la vida. Descansar en la fe no significa desconectarse de la realidad, sino habitarla desde otro lugar. Es mirar los desafíos sin esa contracción interna que nos roba energía. Es permitir que la mente se aquiete lo suficiente como para escuchar una voz más profunda, una voz que no grita, pero que orienta con firmeza. Muchas personas viven agotadas no por lo que hacen, sino por la lucha interna constante. La fe, vivida como descanso, apaga esa lucha silenciosa. Es como sentarse un momento a la sombra después de caminar largo rato bajo el sol. No cambia el camino, pero transforma por completo la experiencia de recorrerlo.
Desde la psicología profunda sabemos que cuando una persona confía en algo más grande que su propio control, disminuye la autoexigencia extrema. Ya no todo recae sobre sus hombros. Esa descarga interior permite que emerjan recursos que antes estaban bloqueados por el miedo y la tensión. La fe también enseña a respetar los tiempos. Hay procesos que no se pueden acelerar sin dañarlos. Como un jardín interior, hay semillas que germinan en silencio, bajo tierra, antes de asomar a la luz. Confiar es permitir ese proceso sin arrancar la semilla para comprobar si está creciendo. En ese descanso interior, la atención se vuelve más fina. La persona empieza a percibir pequeñas señales de sostén. Una conversación oportuna, una intuición clara, una sensación de calma en medio de la incertidumbre. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque el corazón está más disponible para reconocer lo que ya está ocurriendo. Cuando la fe se vuelve descanso, la vida deja de sentirse como una carga que hay que soportar y empieza a experimentarse como un camino que se puede transitar con mayor suavidad. Y es en esa suavidad donde descubrimos que confiar no nos quita fuerza, sino que nos devuelve al lugar más profundo de nuestro equilibrio interior. 5 Dios no quita el problema, cambia la mirada. Muchas veces esperamos que Dios quite aquello que nos preocupa, pero con frecuencia hace algo más profundo, transforma la forma en que lo miramos, y al cambiar la mirada, cambia la experiencia. Cuando confiamos dejamos de preguntarnos constantemente ¿y si sale mal? Y empezamos a preguntarnos ¿qué puedo aprender aquí? Ese cambio abre nuevas posibilidades internas que antes no veíamos. La ansiedad se alimenta del futuro imaginado, la fe nos devuelve al presente vivido. Y en el presente casi siempre estamos a salvo. Al permanecer en el presente, la mente deja de proyectar escenarios que aún no existen. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro no distingue con claridad entre una amenaza real y una imaginada. Responde a ambas de forma similar. Por eso, cuando la fe nos ancla a la hora, el cuerpo también se tranquiliza. Es como si cada célula recibiera el mensaje de que no necesita anticiparse al dolor. Cambiar la mirada no significa negar lo que duele, significa observarlo desde un espacio más amplio. He visto personas atravesar situaciones muy complejas que al confiar dejaron de sentirse atrapadas en ellas. El problema seguía ahí, pero ya no ocupaba todo el horizonte interior. Apareció una distancia sana, una perspectiva que permitió respirar con mayor profundidad. La fe, en este sentido, actúa como una lente distinta. No borra las dificultades, pero ajusta el enfoque. Y cuando el enfoque cambia, la energía cambia. La atención deja de estar secuestrada por el miedo y comienza a orientarse hacia las posibilidades, hacia los recursos internos que antes pasaban inadvertidos. Desde la psicología sabemos que el significado que damos a una experiencia influye profundamente en cómo la vivimos. La fe introduce un significado más amplio, menos centrado en la amenaza y más conectado con el aprendizaje. No es resignación, es comprensión, no es pasividad, es una forma más sabia de implicarse. Imagínate caminando por un sendero de montaña con niebla. Si solo miras al suelo, cada piedra parece un obstáculo. Pero si levantas la mirada, empiezas a intuir el paisaje, la dirección, el sentido del camino. Dios no siempre despeja la niebla, pero te enseña a caminar sin paralizarte por ella. Esta nueva mirada también suaviza el diálogo interior. La voz crítica pierde fuerza y aparece una voz más compasiva. Una voz que no exige respuestas inmediatas, que permite no saber, que confía en que la claridad llegará a su tiempo. Ese cambio interno es profundamente sanador. Cuando la fe transforma la mirada, el corazón se vuelve más flexible, ya no se endurece frente a lo inesperado, aprende a adaptarse, a fluir, a soltar aquello que no puede controlar. Y en ese soltar aparece una libertad que la ansiedad nunca permite experimentar. Al final uno descubre que el verdadero milagro no siempre es que el problema desaparezca, sino que deje de gobernar la vida interior. Y cuando eso ocurre, incluso en medio de la dificultad, algo esencial se restablece. La paz de saber que no caminamos solos y que con una mirada más amplia todo puede encontrar su lugar. 6. Vivir desde la certeza suave. Hay una certeza que no grita, no impone y no exige. Es una certeza suave, tranquila, profunda. Es la certeza de que, aunque no lo entendamos todo, estamos siendo guiados. Cuando vives desde esa certeza, la vida se vuelve menos pesada. No porque desaparezcan las responsabilidades, sino porque ya no cargas con ellas solo. Algo dentro de ti sabe que no caminas en soledad.
Y esa certeza es la que poco a poco disuelve la ansiedad, no desde la lucha, sino desde la confianza. Esta forma de certeza no nace de tener todas las respuestas, sino de aceptar que no es necesario tenerlas. La mente, acostumbrada a controlar y anticipar, aprende a descansar en una inteligencia más amplia. Desde la neurociencia sabemos que cuando dejamos de forzar explicaciones constantes, el cerebro reduce su hiperactividad y entra en estados de mayor coherencia. Es como si el sistema nervioso comprendiera que ya no necesita estar en alerta permanente. Vivir desde esta certeza suave es similar a caminar de noche con una luz tenue en la mano. No ilumina todo el camino, pero ilumina el siguiente paso. Y eso es suficiente. El ser humano no necesita ver todo el futuro para avanzar. Necesita sentir que el paso que da ahora tiene sentido. Esa sensación de sentido es profundamente reguladora a nivel emocional. He visto cómo cuando una persona se permite habitar esta certeza, cambia su manera de respirar. La respiración se vuelve más profunda, más lenta, más consciente. Y cuando la respiración cambia, cambia la química del cuerpo. El corazón se aquieta, la mente se ordena y el cuerpo recibe una señal muy clara: puedes soltar un poco más. Esta certeza también transforma el diálogo interno. Ya no es una voz que exige resultados inmediatos, sino una presencia que acompaña, una voz que dice: haz lo que esté en tus manos hoy y confía en que lo demás se irá revelando. Esa voz no empuja, sostiene, no presiona, orienta, y esa diferencia es crucial para recuperar la paz interior. Desde la psicología profunda, sabemos que la ansiedad disminuye cuando la persona siente apoyo, aunque ese apoyo no sea visible. La certeza de ser guiados genera una sensación de base segura, similar a la que experimenta un niño cuando sabe que alguien cuida de él. Esa base permite explorar la vida con menos miedo y más curiosidad. Vivir así no significa desconectarse de la realidad, sino relacionarse con ella desde otro lugar. Los problemas siguen apareciendo, pero ya no definen la identidad. Son circunstancias, no sentencias. Y cuando uno deja de identificarse con el problema, recupera el acceso a su creatividad, a su intuición y a su capacidad de respuesta serena. Esta certeza suave también enseña a respetar los tiempos. No todo necesita resolverse hoy. Hay procesos que maduran en silencio, como las semillas bajo la tierra. La fe comprende esto y no se desespera. Sabe que hay movimientos invisibles ocurriendo incluso cuando parece que nada cambia. Con el tiempo, quien vive desde esta certeza descubre algo muy profundo. La paz no llega cuando todo está resuelto, sino cuando el corazón confía. Y esa confianza no elimina el camino, pero lo vuelve habitable. Caminar así es permitir que la vida te encuentre menos tenso, más abierto, más disponible. Y es en ese estado donde algo esencial se revela. Cuando habitas esta certeza suave, la ansiedad pierde su lugar central. No porque la expulses, sino porque ya no la necesitas. La confianza ocupa su espacio. Y desde ahí, vivir se vuelve un acto mucho más humano, más consciente y profundamente más libre. 7. Cuando el silencio interior permite escuchar a Dios, permíteme ahora detenernos en algo que muchas veces pasamos por alto. Dios no suele hablar en medio del ruido, sino en el espacio que dejamos cuando la mente se aquieta. El silencio interior no es vacío, es un terreno fértil donde la claridad puede emerger. Vivimos rodeados de estímulos, pensamientos repetitivos y preocupaciones anticipadas. La mente salta de un escenario a otro sin descanso, creyendo que así se protege. Pero esa hiperactividad termina agotando el alma y desconectándonos de una guía más profunda. Cuando aprendemos a hacer silencio, aunque sea por breves instantes, algo comienza a reorganizarse. La respiración se vuelve más lenta, el cuerpo suelta tensiones antiguas y la atención regresa al momento presente, que es siempre el único lugar donde Dios puede encontrarnos. Desde la neurociencia sabemos que los estados de quietud activan redes cerebrales asociadas a la integración y la comprensión profunda. No es un pensar más, es un entender distinto. Es como si la mente dejara de empujar y comenzara a recibir. Cuando dejamos de preocuparnos en exceso y elegimos confiar en Dios, algo se ordena dentro de nosotros, la mente se aquieta, el corazón se expande y la vida recupera su ritmo natural. No es magia, es coherencia interior. La ansiedad pierde fuerza cuando dejamos de vivir desde el miedo al futuro y comenzamos a habitar el presente con fe, y esa fe no nos aleja de la realidad, nos permite vivirla con más claridad y paz. Hoy te invito a reflexionar. ¿En qué área de tu vida estás intentando controlar más de lo necesario?
¿Qué cambiaría si eligieras confiar un poco más y preocuparte un poco menos? Déjame tu reflexión en los comentarios y suscríbete a Potencia tu Neuromente para seguir profundizando juntos en este camino de conciencia, fe y transformación interior.